de sistema de numeración, detección y corrección. Acá hay algún ejercicio de vez en cuando de parciales, de exámenes también, un poco para que vean por dónde viene la mecánica y que puedan practicarlos. Los primeros ejercicios son conversiones de base 10 a base 2, de base 2 a base 16. Acá pueden utilizar las propiedades que habíamos visto de agrupar, etcétera. Esa relación que hay entre la base 2, base octal y base 16. Después, conversiones con fracciones, acá también, este, en donde tengan que convertir de base 2 a base de 16, no, de base 2 a base 10. Estas son este tipo de ejercicios, recuerden cuando yo lo estoy escribiendo, cuando escribo algún ejemplo o algo, recuerden que son muy fáciles utilizando el algoritmo de desarrollar el polinomio característico. O sea, yo el número que ahí tengo, yo sé que lo puedo representar mediante el polinomio característico de el dígito por la base en la que está representada elevado a un exponente que es la posición en donde está ese dígito en ese número, en esa fracción. Las, va- las, la parte entera sería, siempre va a estar elevado a un número, a cero o positivo. Y la parte negativa hace referencia a la fracción. Si ustedes se encuentran con una fracción, bueno, tengan en cuenta eso. O si se encuentran con un polinomio característico y tengan que convertirlo. La parte donde está negativa en el exponente de la potencia es todos los dígitos que están después de la coma. En ese orden. O sea, menos uno el primer dígito, menos 2 menos 3 y así sucesivamente. Recuerden también que los dígitos, los cero no tienen valor en la parte entera, a la izquierda, el cero a la izquierda, y en la parte fraccionaria, en la parte derecha. Por si en algún motivo tienen que agregar un dígito para completar un número, por ejemplo, o para hacer una agrupación de 4 bits, de 3 bits. Bien. Em, Bueno, todos los ejercicios de cambio de base son mediante o el polinomio característico o si quieren practicar, en este caso son números que son pequeños, entonces lo pueden hacer desarrollando el polinomio característico y describiendo, operando con la aritmética de esa base a la que quieren llegar. Pero cuando ya tienen un número que es bastante, es más grande, ahí sí conviene utilizar los algoritmos, por ejemplo. Pero los números dentro de vamos a estar trabajando son números siempre pequeños, no tiene mucho sentido poner números de 4 5 6 cifras decimales para realizar la conversión, sería una locura eso. Este, mm, Bien, después, bueno, conversiones. Bueno, esto es un poco para practicar los algoritmos. Acá sí, si bien no se van a encontrar con un parcial o un examen que tengan estos ejercicios, estos números tan grandes, porque acá el objetivo es aplicar el algoritmo, este, mm, van a ver que lo van a poder, bueno, representar decimales en base 16. Es- Esto es, dividís en base 16, te va a dar un cociente y te va a dar un resto. Ese resto siempre, por propiedades de la división, va a ser más pequeño que la base. ¿Eso qué significa? Que es un símbolo dentro de ese sistema. Bien, después representar estos números con 16 bits, con representaciones valor y signo y con representación desplazamiento y con representación complemento a 1. Este ejercicio me gustaría hacerlo ahora después, entre todos. Este, Porque tiene un binario codificado en decimal, tiene Hamming, tiene todo. Este, Bien, después un poco de teoría. Define los conceptos, lo vamos a ir viendo. Después la definición propia de Hamming, que es todo esto. Las
la suma directa, cómo calculamos cada bit de paridad. Y bueno, un poco de pregunta de esto. ¿Cuál es el sistema de distancia de codificación en este sistema de Hamming? Bueno, indicar si el código es correcto o si es solamente detecta o puede corregir también. Y eh, bueno, se pide almacenar esta palabra, calcular los bits de paridad y presentar la palabra final. La tira de 7 bits para eso. Después se asume que falla algo, lo mismo que hicimos en clase, se asume que falla un bit y bueno, la idea es tratar de llegar a identificar ese bit que falló, complementarlo y obtener el valor correcto. Bien, por último, vuelcos de memoria. Esto también ya habíamos visto. Esto es tomando la tabla ASCII, me fijo. En la tabla ASCII teníamos los primeros 4 bits representábamos la fila, los siguientes 4 bits representábamos las columnas. Con ASCII, esto es con ASCII extendido, ¿no? Con ASCII de 8 bits. Porque nosotros empezamos a estudiar ASCII con la primera versión, que era el ASCII de 7 bits. Hubo problemas, y la solución es agregar 128 bits al final de esa tabla, que es donde cada región toma esos símbolos y le agrega los que necesite en esa región. Toma la codificación y le agrega el símbolo que necesite en esa región. Sí, no, no, esto es para que vayan practicando ustedes, para que tengan práctica. Em, a ver, vamos a agarrar algún ejercicio. Este, no vamos a hacer todos los ejercicios uno porque si no, no vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Vamos a tomar algún ejercicio de estos y vamos a hacerlo. O sea, voy a hacer lo que ustedes me digan que debería de hacer. Em, sí, claro. No, creo que hasta que creo que hasta que lo hicimos al F en, no sé si hicimos café o CAFA también lo hemos hecho. Pero lo vamos a hacer, sí, claro. Open board. Bueno, vamos a arrancar primero con alguno más simple, porque si prestan un poco de atención, tenemos, este es una representación en base 2 a base 16, que esto es, o puedo tomar el polinomio característico, desarrollarlo con aritmética de base 16, o puedo usar aquella representación, aquella propiedad que me decía de que yo puedo agrupar dígitos binarios y construir un dígito en hexadecimal. Entonces, antes de llegar a ese, vamos a hacer, por ejemplo, así, esperen que voy a tomarla. Voy a tomar. Vamos a hacer el primero, solamente para romper el hielo con esto. Sería el 64 de base 10, pasarlo a base 2. Bueno, si tuvieran este ejercicio, ¿cómo lo encararían? ¿Qué harían primero? ¿Te aceptan sugerencias? Impecable, bien. Vamos, yo empiezo a dividir entre 2 y después cada uno después me tendrá que decir qué orden deberá de utilizar. A ver, ahí. Entonces, tenemos opa, tenemos... oh, está tan sensible esto. Tenemos un 64 en donde nosotros lo vamos a dividir entre 2. Esto nos va a dar 32. Resto 0. Bueno, hicimos la primera división. ¿Qué hacemos ahora? Bien. ¿Qué dividimos? Buenazo. 32 entre 2 nos va a dar 16. Bien.
4 por 2, 8, el 8, 0. Perdón. Y acá, ¿qué nos va a quedar? 1 por 2, al 2, 0. Ahora, si hacemos 1 entre 2, nos va a quedar 0, resto 1. Y ahora, si nosotros podemos seguir dividiendo entre 2, sí, podemos, porque podemos hacer 0, este 0, lo dividimos entre 2, y acá nos va a dar 0, resto 0. Acá lo podemos dividir entre 2. Ahí va, los ceros de la izquierda, perfecto. En la parte fraccionaria, no vale. Ahí va, perfecto. Perfecto. Recuerden que esto se lee del final al inicio. O sea que el dígito más significativo es el que está al final. Es este uno que nos dio. Y los menos significativos son los anteriores. Entonces, esto nos va a quedar uno, 0. No, nos queda un uno y después tenemos 3, 6 ceros. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y esto? ¿Yo puedo decir que esto es igual a 64? Ah, va, perfecto. Tiene que ponerle que está en base 2 representado. Eso sí, 1, 0, 0, 0, 0, 0 es igual a 64 en base 10. Impecable. Y acá hay algo curioso también que no les he llegado a comentar, pero esto que nosotros vemos acá no es que lo vemos porque se nos antoja y tal. Tenemos que tener un algoritmo para convertir de base. Pero existen, por ejemplo, algoritmos que se deducen de esto. Por ejemplo, hay uno que se llama el teorema chino del resto. Este teorema nos permite a nosotros, por ejemplo, encontrar, esto ya yendo más al lado de la aritmética, nos permite encontrar, por ejemplo, máximos común divisores entre dos números. Y esto lo podemos hacer, el teorema chino del resto, bueno, podemos hacer el algoritmo operando con las divisiones y hay otro que es el teorema de Euclides. Euclides. Teorema de Euclides. No, el teorema de Euclides no, hay otro que era que nos permite calcular cuando los números. No me acuerdo, esto ya es más módulo n, no me acuerdo, tengo que repasarlo. Pero existe un teorema que nos permite, con este algoritmo, determinar si el máximo común, el máximo común divisor entre dos números, por ejemplo. Eso es bastante bueno también. Y lo podemos, después cuando vean en discreta y en programación también, por ejemplo, hacer el cálculo mediante recursividad. También hacer funciones recursivas que se encarguen de detectar esto mismo. Porque lo que estamos haciendo son cosas repetitivas. Por ejemplo, este algoritmo de dividir entre dos. Bien, entonces, bueno, el resultado correcto es 1, 0, 0, 0, 0, 1, los 6, 0, 2. Tengan muy en cuenta, porque es un error que se ve mucho en parciales y en los exámenes, el orden. O sea, el primer resto que me va a dar va a ser el dígito que es menos significativo, este que está acá. Y el último resto va a ser el dígito más significativo. O sea que este uno que está acá es este uno que está acá. Y el primer cero acá es este que está acá. Tengan en cuenta, porque ese error se ve mucho, mucho, mucho. Parece fácil porque el algoritmo está dividido entre dos, está, pero después llega el momento y no hice mal. Si escribo en el mismo orden, está, acá justo nos dio
un número que era potencia de 2. Si el número no hubiera sido potencia de 2, acá íbamos a tener unos unos también en estos restos, en estas posiciones, que iba a ser diferente. No, 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 acá no, en este no. Y acá en el resultado, cuando el número no tiene especificado la base, es porque está en decimal. Podés especificarlo si querés ser un poco más ordenado, te sirve para ubicarte, pero asumimos que un número que no tiene ningún sufijo, este, ningún prefijo ni nada, ningún superíndice ni nada, es un decimal, es en base 10. Sí, ah, sí, perfecto. Lo que les enseñaron fueron, bueno, primero nosotros sabemos que estos ceros que están acá, vamos a tomar este ejemplo. Sí, existen otros algoritmos también. Existe otro que es, tomás el número, lo dividís a la mitad y evaluás si el valor que te quedó pertenece a la base o no. O sea, hay varios algoritmos para poder hacerlo, la conversión. Y lo que vos decís es esto, miren, si nosotros tenemos, esto ya lo hemos hecho también, es, si nosotros tenemos este número, recuerden que esto es exactamente lo mismo que hacer el, hacer el polinomio característico, que es, esto es cero, esta es la posición cero, perdón, esta es la posición uno, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5 y esta es la posición 6. Entonces, ¿eso qué significa? Solamente para tener un orden. Cada uno de esos bits están en esas posiciones. ¿De qué me sirve eso? Que si yo quiero desarrollar el polinomio característico, yo miro las posiciones y digo, bueno, el polinomio característico va a ser el uno multiplicado por 2, que es la base, que es esta que dice acá, elevado a la posición en donde está ese uno, que en este caso va a ser 6. Más, después tenemos el 5, el siguiente dígito, que es este, nos va a dar que va a ser 0 por 2 elevado a la 5. Pero ¿qué pasa? En todos los lugares donde aparezca un 0 multiplicando el producto, se va a ir este valor. Nos va a dar 0. Entonces acá nos va a dar 0, acá nos va a dar 0, acá nos va a dar 0, acá nos va a dar 0 y acá nos va a dar 0. Entonces, otra forma de hacerlo, como decía el compañero, es, bueno, ¿cuál es el único que me va a quedar acá? En 1, en este producto va a ser 1 por 2 elevado a la 6, que va a ser igual a 64. 2 a la 6 es 64 por 1 64. Otra forma que usan algunos es hacer tipo como una grilla acá y dicen, si en esta posición hubiera un 1, yo sé que el resultado del producto en el polinomio característico, yo sé que me va a dar, el valor va a ser 2 elevado a esa posición. Entonces yo sé que si acá hubiera un 1, en la primera posición, en el bit menos significativo, me va a dar un 1. Después, en la siguiente posición, si hubiera un 1, me va a dar un 2. En la siguiente posición, si hubiera un 1, acá me va a dar un 4. Acá me va a dar un 8. Acá me va a dar un 16. Acá me va a dar un 32. Y acá me va a dar un 64. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es este 64 que está acá? ¿Es el resultado? Esto es el resultado de hacer 1 por el dígito, que es 1, elevado a la posición. Perdón. 1 es el dígito, por 2 es la base, elevado a la posición, que es 6. 2 a la 6 es 64. Entonces, si acá tuviéramos, por ejemplo, esto nos serviría, por ejemplo, si yo tengo esta tira, que es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y esto está en base 2,
Si yo lo quiero convertir a base 10, podría ser desarrollar el polinomio característico, como decíamos, como hemos hecho antes, es tomar cada dígito, hacer la posición del dígito por la base que es 2 elevado a la posición donde está ese dígito. En este caso, este 1 está en la posición 6, 2 elevado a la 6. Esto va a ser sumado a los siguientes productos. Pero ¿qué pasa? Este sumando me va a dar 64, que es el que yo había escrito acá arriba en la tabla. Entonces yo acá lo que puedo hacer es, me quedo con los valores que están en esta tabla. Acá está 64. Yo sé que ese producto, si vale 1, va a ser 64. El siguiente va a ser 32. Este va a ser 16. Este va a ser 8. Este va a ser 4. Y este va a ser 2. Y este va a ser 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo para convertir esto rápidamente? Me quedo hago esta suma. Sumo este. Ahí va. Sumas 64 más 32. Lo sumás más 16. Perdón, más 16 no. Este te lo obvias porque vale 0. Esto se va. Todos los que están con 0 se va. Y sumás todos los que te quedaron. Entonces el resultado final va a ser 8 más 2 va a ser 6. 6 más 64 nos va a dar 70. Más 32 más 8 que es 40 nos da 110. Entonces este resultado va a ser igual a 110 en base 10. Es otra forma, es un poco más mnemotécnico esto, para poder hacer la conversión. O hacen el polinomio característico y hacen la cuenta, o bueno, también lo pueden hacer así. Este, van cada uno, ustedes practiquen en cuál sea más cómodo hacer. Esto se usa mucho cuando veamos, bueno, no lo van a ver conmigo, lo van a ver en redes, pero cuando lo vean conmigo en infra, por ejemplo, para hacer el subneteo en una dirección IP, por ejemplo. Ya que estamos con números binarios. Una dirección IP en su versión 4 son 32 bits. O sea que de esa tira de 32 se va a segmentar esa tira en 4 octetos. O sea, en 4 números de 8 bits. Entonces, esos números de esa dirección IP, yo la puedo agrupar, puedo segmentar eso en lo que se llaman subneteos, subredes, en lo que es direccionamiento sin clase. Eso después lo vamos a ver. Y una de las formas de poder subnetear una IP es mediante esta tabla. Como son 8 dígitos, como son 4 octetos, son 8 bits, se va a agregar acá un bit más, por ejemplo que va a ser el del 128. Entonces, por eso una IP que puede tener todos los 8 bits en uno va a ir desde 0 en base 10. Vamos a poner una IP. Una IP, por ejemplo, una IP va desde 0 hasta 255, que es el número máximo que puedo representar acá si sumo todo esto. Sí, Ricardo, dime. Sí, te iba a preguntar, en la última hicimos eso, porque el cálculo IP, que tenés que hacer una tabla de máscaras de redes, cosas así. Ujú. Correcto, correcto. Es una tabla donde vos operás de manera bit a bit. Haces un AND bit a bit, etcétera, y te vas quedando con la porción que querés formar. Buenazo. Eso recuerden, eso está bueno porque no es, capaz de uno ha configurado una IP o una red o algo y eso no es que voy, meto a fuego tal IP y ya en mi casa es la 192, 168, no sé qué, punto algo, no sé qué. Bueno, pero eso no es, eso tiene toda una justificación, no es que metes esa IP a fuego, depende de qué tipo de red tengas, cuánta cantidad de equipos tengas, este, entran en juego muchas cosas más. Pero eso lo vamos a ver, lo van a ver más adelante en redes y después conmigo en infra. Bien, entonces, primer, primer ejercicio,
realizado. Convertir 64 en base 10 a base 2. Es 63, es exactamente lo mismo. Nos va a quedar solamente que la diferencia cuando el múltiplo es de 2, perdón, de potencia de 2, nos van a quedar un 1 y ceros, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar el, 10 el 8, por ejemplo, a base 2, de manera rápida, yo ya sé de que el 8 es una potencia de 2, por lo cual nos va a quedar un 1 y todo cero. Tengo que saber cuántos cero, ¿no? Entonces, este 8, si nos acordamos en la tablita que hicimos aquí, este 8 va a tener que sumar a la potencia 4, a la potencia 2, a la potencia 1. Y este es el resultado. Este base 2 es 8. Porque es así. Si el número que quiero convertir es potencia de 2, me va a dar un 1 en el más significativo y el resto todo cero. Si el número también lo puedo usar cuando yo quiero convertir un número a otro. Por ejemplo, a veces estamos en hexadecimal, tenemos café, por ejemplo. Tenemos la palabra café y queremos convertirlo a binario, por ejemplo. O a base 10 también. Si es a binario, es sumamente fácil. Porque en binario recuerden que ustedes tienen que 2 a la 4 es igual a 16. ¿Eso qué significa? Que yo con 4 bits binarios obtengo un dígito hexadecimal. Los dígitos hexadecimales son si hacemos una tabla, por ejemplo, acá nos va a quedar. Si acá hacemos una tabla que diga decimal, acá una tabla que diga hexadecimal, y acá una tabla que diga binario, lo que vamos a obtener es esto. Como hexadecimal tiene 16, es base 16, vamos a tener un total de 16 símbolos. ¿Cuáles vamos a usar? Los decimales, del 0, 1, 2 hasta el 9. Después vamos a usar el 10, lo vamos a asignar a la letra A, B, y así sucesivamente hasta obtener F, hasta llegar a la letra F. Entonces acá tenemos los 16 símbolos de hexadecimal. Ah, gracias. Acá. Entonces acá nos va a quedar esto. 10, 11, hasta llegar a 15. Entonces, los primeros hexadecimales comparten símbolo del 0 al 9. El 10 ya utilizamos la letra A, el 11 B, el 12 C, y así sucesivamente hasta llegar a la letra 15, que va a ser la F. Después, el binario de esto es, tengo que tomar, tengo que tomar el dígito en decimal y convertirlo a binario. ¿Qué voy a saber yo? Lo que vimos recién, que un dígito hexadecimal va a ocupar 4 dígitos binarios. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Entonces, en este caso, el binario de 0 me va a dar todo 0. El 1 en binario va a ser 0, 0, 0, 1. El 2 en binario va a ser el 0, 0, 1, 0. Si tomo este número, 0010, y hago el polinomio característico, me va a dar el 2.
Me tiene que dar el dígito que está representando, o en base 10 o en base 16, en la que esté trabajando. Entonces vamos a hacer así sucesivamente, cada uno de los dígitos, hasta que tengamos el 9, va a ser en 4 bits, va a ser el 1, 0, 0, 1. Esto es, este 1 es el 8. Entonces, si se fijan acá, lo podemos descomponer a esto también. Tenemos si yo quiero sumar, si yo quiero escribir el 9, yo sé que el 9 es 8 más 1. Entonces podemos hacer la suma bit a bit. Entonces esto, si hago la suma en binario, me va a quedar que 0 más 1 va a ser 1, 0 más 0 va a ser 0, 0 más 0 va a ser 0 y 1 más 0 va a ser 1. O sea, puedo descomponerlo acá. Y acá me va a dar, esto en base 2 es 9. Por eso a veces estamos haciendo algún ejercicio y hacemos una conversión de un lado a otro. Por ejemplo, el 10 también. El 10 es 8 más 2. Entonces, hacer el 10, la conversión de esos números que son pequeños, por ejemplo, esto a base, el 10 es 8 más 2. Si sumo esto, me va a dar esto, que es el 8 del uno más significativo y este uno va a ser el que aporta al valor del 2. Entonces, esto va a dar 8 más 2, va a ser 10, que es A. El B va a ser 10 más 1. Entonces yo sé que si a este le sumo 0, 0, 0, 1, me va a dar 1, 1, 0, 1. Entonces, el 11 va a ser 1, 0, 1, 1. Después, el 12, que es C, el 12 va a ser el 4, perdón, el 8. Puedo hacer una suma bit a bit. Esto es 8 en base 2 es igual a 8 más, eh, más 4 en base 2. Sí, en este caso, como queremos armar una tabla en donde representemos con 4 bits cada símbolo, lo agregamos. Pero depende en lo que estés calculando. Si querés hacer una conversión, como queríamos hacer recién esta, si vos no los agregás, de a 4 bits no vas a obtener el mismo resultado, porque recordá que tenemos que agrupar. Sí, es lo mejor para poder operar más rápido. Fíjense en acá, a ver, ¿cuál es la representación de esto en binario? Si lo tenemos que convertir a binario. ¿Qué haría cada uno acá? Existe diferentes mecanismos. Voy por un lado, puedo pasar a base 10 y después pasar a base 2, o puedo ya representarlo en base 2. Alguno que me diga acá cómo lo haría. Dividimos ese número, ¿cómo dividimos el número en dos? Digan, digan. Bien. Sí, podría ser. Eh, Podrías hacer el 10 dividido 2. Esto va a ser igual a 8 más 2. Entonces acá yo sé que el dígito A se va a dividir en 1, 0, 1, 0. Ahora la C.
El C, yo ya sé que si la A es 10, la B es 11, la C es 12. Entonces acá puedo hacer lo mismo. 12 es igual a 8 más 4. Entonces me queda 1, 1, 0, 0. La F sabemos que es la 15. La F es todo 1. Y la E es el número que está anterior a la F. Entonces le tengo que restar a todo 1 el 1 final. Entonces me va a quedar 1, 1, 1, 0. Y el resultado final era este. Este agregándole la base, ¿no? Vamos a borrarlo. Esto en base 2. Y ahora ya que estamos con este número que está acá. Si yo este número lo interpreto con la representación interna valor y signo, ¿el número es positivo o es negativo? ¿Qué dicen? Imagínense, tuvieran tipo múltiple opción ahí. ¿Por qué? Bien, pero para aclarar, ¿qué uno estás hablando? Ahí va, el uno más significativo, que es este que está acá, acá. Este uno es el que determina en valor y signo el, el signo. Si el número este era cero, era porque el número era positivo. Y si el número es uno, sin importar qué número es, ¿no? O sea, la pregunta era, ¿el número es positivo o es negativo? Bueno, en la representación valor y signo, el número es negativo. Porque tiene un uno en el bit más significativo. Si tuviera un cero, ahí ya estaría representando un número que es positivo. Y si yo tengo este número ahora también, lo mismo, en valor y signo, vamos a poner acá. Si yo tuviera el número 1, 1, 1, ¿qué número es? Seis. Se rifa, vamos. Alguien que dé más, alguien que dé menos. Esto es valor y signo 1, 1, 1. ¿Está en base 2 eso? Está en base 2, sí. Estamos con valor y signo. Vamos. Esto está en base 2 y de todos los que han dicho, ¿por qué 6? Si nosotros ponemos un 0 a la si nosotros ponemos un 0 a la izquierda, están agregando algo que esto no es un número en base 2. Esto es un número representado en valor y signo, cuya representación interna es valor y signo. O sea, no puedo agregar nada. Eso es lo que me dan. No estoy agregándole para convertir a base 16. Ustedes lo que han dicho es, yo convierto esto, a ver, le di el número 111 y ustedes están asumiendo que ese número está en base 2 y estoy aplicando el polinomio característico y está bien lo que dijeron.
Está bien, termino. Está bien si yo no estuviera hablando de representación interna de datos. Si yo estuviera hablando de codificación, ahí sí puedo decir, bueno, están... Es más, me podrían decir, no, pero esto está en decimal, porque no tienen ninguna notación que diga que eso sea binario. Está perfecto. Si estamos hablando en codificación, en sistema de numeración, es correcto. Pero cuando estamos en otro tema, que es este ahora, estamos en valor y en signo. ¿Qué número es este? Esa fue la pregunta. No lo interpreten, no lo conviertan ya a base 2. Piensen primero qué decía valor y signo y a partir de esa definición deduzcan el resultado. Perfecto, pero decime por qué ahora. Claro, usándolo ya adicional sería 2 a la 0 y 2 a la 1, 2 a la 3 y el 1 sería el signo. Bien, entonces, en la representación, ustedes recuerden siempre, lean toda la información que tienen. Si les dice que es representación, valor y signo, está representado en valor y signo. Interprétenlo como valor y signo. No lo interpreten directo a base 2 porque ahí van a obtener un resultado que es incorrecto. Porque si ustedes interpretan esto a base 2, el resultado en base 2 este, es eh, es 7, está perfecto, eso. Pero como el número está representado en valor y signo lo que determinaba era que en la tira binaria que tengas, dedicas el bit más significativo para el signo. Y los restantes es el valor absoluto del número que tengas. En RO, vamos a ponerlo. Entonces, esto es, si yo acá tengo un 1 y acá tengo un 1 upa, tengo un 1 y tengo un 1, sería así la caja. Esto es, este te va a determinar el símbolo, como es 1, por definición, es negativo, y esto restante es la representación en base 2 del valor absoluto. ¿Cuál es este valor absoluto? El 1, 1, que es 3. Si yo convierto 1, 1 en base 10, 1, 1 en base 2, si lo convierto, esto me va a dar 3 en base 10. Entonces acá se va a construir el menos 3. Entonces este resultado está mal. El resultado correcto era menos 3. Y si yo represento de vuelta lo mismo, seguimos con valor y signo. Si yo represento el número 0, 0, 0 y 1, 0, 0. ¿Qué número representa allí? Impecable. Bien. Correcto, lo que dijo el compañero. Esta representación tenía un problema, que utilizaba este, perdón, para representar al cero, dos codificaciones. Una era toda cero y la otra era el bit más significativo en uno y el valor absoluto todo cero. Entonces, en realidad es el mismo número. Estos dos están representando el valor cero. Ese es el problema que tiene esta representación. Y otra cosa, ya que estamos de vuelta con valor y signo, imagínense que tuvieran que hacer una tabla que vaya de vuelta, que tenga una tabla que arranque con 0, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y después tenemos el 1, 0, 0, el 1, 0, 1. Después tenemos el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Yo que sé que con 3 bits, 2 a la 3, nos va a dar una cantidad de 8 objetos. O sea que con 3 bits puedo representar, puedo codificar hasta 8 objetos. Que son estos que están acá. Si miramos, todas las combinaciones posibles de esos 8 bits van a ser estas que están acá. ¿Qué puedo armar? Una codificación en valor y signo para cada símbolo. Valor y signo nos va a dar números enteros y números, vamos a poner así, valor y signo, valor y signo binario. Si yo quiero usar, yo quiero encontrar el n que representa, perdón, en vez de n sería un z, un entero. Acá nos va a dar, el z va a ser, acá va a ser -3, este es el que calculamos hoy. Este ¿qué sería? ¿Qué número sería? El -2, perfecto. El más significativo sigue determinando el signo siempre. Y los restantes es la codificación en base de 2 del valor absoluto. Recuerden, el valor absoluto es un dato que no se tiene en cuenta el signo. Es siempre es un natural. Después, el siguiente nos queda, el uno sigue siendo, el más significativo sigue siendo uno y el 0 y el uno. Esto va a ser -1. Esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 1, 2 y 3. Entonces, acá puedo representar desde el -3 hasta el 3. Bien, entonces, si yo quisiera determinar el rango de esto, bueno, si yo tengo 3 bits, el n más pequeño que voy a poder representar, o el z sería, vamos a agregar z acá, z va a estar entre 2, en este caso 2 a la 3 menos 1 menos 1. ¿Esto cuánto me va a dar? 3 menos 3. Ahí. Entonces va a ser, eh, vamos a poner menos todo esto. Vamos a borrar esto. Menos 1 z hasta 2 a la n menos 1 menos 1. O sea que z va a estar entre -3 y 3. Ese es el rango de z. Yo con valor y signo voy a poder representar números que están con 3 bits, están en -3 y 3. No puedo eh, operar fuera de rango. No puedo operar fuera de ese rango, si no voy a tener problemas. Por ejemplo, si yo ahora sumo, por ejemplo, bueno, si yo ahora interpreto el orden de esto, ¿no? O sea, lo que hicieron hace un ratito, interpretar el 111 como si fuera 7. Bueno, si yo ahora interpreto esta codificación ahora en base 10,
¿Qué voy a determinar? De que los números positivos son más grandes, estos números, perdón, los números negativos son más grandes porque tienen un 1 en el más significativo, son más grandes que los números positivos. O sea, yo voy a ver de que el 3, el menos 3, es un número más grande que el 3, que su opuesto, ¿no? El menos 3, el 3. Y eso no conserva la relación de orden ahí, ¿no? Porque si lo interpreto de esa forma, está mal. Esa es otra de las carencias que tenía esta representación. Y ya que estamos con las representaciones, si yo, si yo tengo ahora el número 0, 1, 1, 1, y tengo que interpretar el número en valor y signo, tengo que determinar en valor y signo qué z es. Es el 7. Perfecto. Y si yo quiero hacer exactamente lo mismo, pero en complemento a uno, ¿qué valor es? En complemento a uno, repasemos un poquito la definición. Complemento a uno nos dice que si n es positivo, es mayor a cero, mayor o igual a cero, lo que tengo que hacer es n representarlo en base 2. Si n es negativo, lo que tengo que hacer es representar eh, el complemento a 1, eso sería el complemento a uno de n. El complemento es ir bit a bit y niego cada una de las posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a tomar un número, el 4 en decimal. Tomo el 4 y digo, el complemento a uno de 4 es la representación de 4 en base 2. O sea que es 1, 0, 0. Pronto. Esto quedaría pronto. Después, el complemento a uno de menos 4 nos va a quedar que el complemento a uno de menos 4 va a ser igual a el complemento a uno de menos 4. O sea, esto es tomar el n en base 2 del 4 y complementarlo. Complementarlo es ir bit a bit. Esto va a ser igual a ir bit a bit y modificando los valores. En el más significativo hay un 1. Bueno, en el complemento va a haber un 0. En el bit siguiente hay un 0, voy a pasar a un 1. En el siguiente hay un 0, voy a pasar a un 1. Esto es esto. Este va acá, este va acá y este es este. Entonces, el complemento a 1 de menos 3 de menos 3 es igual a 0, 1, 1. Entonces, sí, perdón.
el complemento 1 de menos 4 va a ser igual a 0, 1, 1. Entonces, si se fijan acá, en este ejemplo, el, el determinante de esto, en la representación que nos queda, es el bit más significativo. Por ejemplo, acá tenemos que el bit más significativo es 0 y el número que estaba codificando era negativo. O sea, era inverso a lo que definimos con valor y signo. Y acá nos queda que si el número era positivo, el bit más significativo nos queda en 1. Acá no va a quedar en 1. Entonces, el número que nosotros habíamos preguntado acá, en complemento a 1, este número sabemos, porque lo vimos con este ejemplo, que como arranca con un 0 en la parte más significativa, va a quedar, va a ser un número que va a ser eh, negativo, porque arranca con un 0. Entonces, en complemento a 1 ya vamos a saber que es negativo. Es un menos, es menos el n que estemos ahí representando. ¿Cuál es el n? Bueno, podemos hacer la inversa de eso. O sea, esto es, una vez que tenemos el número ya está codificado en complemento a 1, si nosotros vamos al paso anterior es complementar bit a bit. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya tenemos la codificación, que es esta, es esta. Lo que nos queda es complementar eh, bit a bit. No. Sí, complementar bit a bit. Y lo que vamos a obtener va a ser el todo 0 y un 1. Vamos a obtener el 0, 0, todo 0 y un 1. Entonces, el número que acá estoy representando es un número negativo, perdón, sí, negativo, cuyo valor va a ser 0. O sea que tenemos un menos 0. Bien, entonces fíjense cómo varía el número cuando lo represento. Bueno, acá porque lo especifiqué en binario, ¿no? Pero podría haber dado un decimal o un hexadecimal y que ahí hicieran la conversión para determinar qué número n está codificado en esa representación. Bien, vamos a volver acá porque si no nos vamos de RAM. Hicimos café en base 2. Bueno, si tenemos el siguiente, que es convertir una tira binaria que está en base 2, convertirla a base 16. Lo único que tengo que hacer es agrupar de a 4 bits ahí y ver en esos 4 bits por ejemplo, puedo hacerlo primero, un paso intermedio, ver qué número en base 10 está ahí representado y si me paso del 10 le asigno la letra del hexadecimal. Eso puede ser también. ¿Qué número es este? En base 2 a base 16. ¿Lo ven? ¿Qué número es? F0. Ahí va. ¿Por qué? Porque los primeros 4 bits más significativos vale todo 1, que es la representación de la F. Y los 4 bits menos significativos todo 0, que vale el 0. Sí. Bien, después dice convertir a base 10 los siguientes números. Eh, algo que, algo que se pueden equivocar, que aparece a veces en parciales y en exámenes, es
cuando tenemos que convertir a base 10 un binario. Esto es, si tenemos el número 1, 0, vamos a copiarlo acá. Entonces, bueno, no me deja hacerle suma a esto. Ahora sí. Cuando nosotros queremos convertir un base 2 a base 16, a base 10, perdón, lo más fácil de hacer acá es desarrollar el polinomio característico. Acá no vale que ustedes hagan la agrupación. Les, les va a ser mucho más fácil. Bueno, podrían hacer de base 2 a base 16 y después de base 16 a base 10. O podrían hacer de base 2 a base 10 directamente, desarrollando el polinomio característico, ¿no? Esto es lo mismo que hacer. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto es lo mismo que hacer 1 por 2 a la 5 más 1 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 0. Este resultado, esto me va a dar 2 a la 5 me da 32. 2 a la 2,41. No, Ah, todo el decimal que es de 41. Sí, es 2 a la 8 por 1. Esto nos da 8 y esto nos da 1. Nos da 41. Bien. Bueno, acá para que practiquen también. Bueno, vamos a hacer uno de estos. Otro de esto antes de ver con Hamming. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Van bien? Igual traten de mañana o la siguiente semana, agarren este práctico y traten de ir repasando todo lo que hemos hecho ahora y traten de ir haciendo los otros ejercicios que no hicimos acá. Y si hay alguna duda, lo plantean y lo vemos. Ahí no hay problema. Pero hasta acá vienen bien haciendo. Esto es mucha práctica, hacer cambios de base, desarrollar polinomios característicos, etcétera. Hasta acá hay que. Buenazo, buenazo, impecable. Bien, entonces ahora vamos con otra parte que es la de las fracciones. Vamos a tomar esto para hacer la conversión. Si tenemos que hacer la conversión de una fracción, vamos a tomar esta. Nosotros lo que más nos conviene es desarrollar el polinomio característico. Recuerden que el polinomio característico, esto lo voy a ver, lo nombramos muchas veces porque es así, todo número n se va a desarrollar como un símbolo y que va a estar multiplicado por una base que va a estar elevado a un exponente que va a ser la posición de ese dígito. Más a y menos 1 multiplicado por la base elevado al exponente en esa posición. Y así sucesivamente hasta llegar hasta a0 por b a la 0. Todo esto es la parte entera. NE.
más, como estoy trabajando con una fracción ahora, acá nos va a quedar el símbolo a menos 1 multiplicado por b a la menos 1 más, acá puedo seguir cayendo tantos dígitos tenga después de la coma, hasta a menos m, por ejemplo, por b a la menos m. Entonces, esta parte que está acá, todo esto, es el nf, es una fracción. Entonces, ¿qué sabemos? Que todo número fracción n lo podemos dividir en una parte entera más un nf, parte fraccionaria. ¿Cómo podemos identificar eso? Mira, analizando el polinomio característico, ver cuando la base está elevada a una potencia positiva, bueno, a cero o positivo va a ser la parte entera. Pero cuando voy a la parte fraccionaria, tengo que estar elevando al exponente a un número negativo. Y ese número negativo me va a indicar la posición donde está ese símbolo dentro, después de esa coma. Entonces acá podemos ver, si queremos convertir esto era base 10 y 6, sabemos que este es el NE, esta es la parte entera, y esta es la parte fraccionaria. Bien. Entonces, ¿qué sabemos? Que en la parte entera, cada dígito va a estar multiplicando al polinomio característico y cada uno de esos dígitos va a estar elevado al exponente cuyo exponente es la posición de ese dígito dentro de esa parte entera. O sea que acá esto lo podemos traducir como el 1, este 1, va a ser 1 por 2 elevado a la posición. ¿En qué posición está? Bueno, empiezo a contar. Si está en la posición 0, está la 1, está la 2, está la 3. Más. Después sigo bajando. Bueno, estos no los agrego porque estos 0 van a multiplicar a una base elevada a un exponente, pero como va a ser multiplicado por 0, que es el dígito, se va a ir ese valor. Entonces este no lo interpreto, este tampoco, y este sí. Este me va a quedar 1 por 2 elevado a la 0. Más el siguiente 1 que está, que es este, que es 1 por 2 a la menos 1. Más el siguiente dígito, que es este, 1 por 2 a la menos 2. Entonces, si lo quiero convertir a base 10, por ejemplo, podría operar ya acá. Podría decir, bueno, esto va a ser igual a, esto me va a dar 8, esto me va a dar 1, esto me va a dar un medio, por propiedades de potencia, 2 elevado al menos 1 es 1 sobre 2. Esto me va a dar un cuarto, y esto va a ser 9, que es la parte entera, más la parte fraccionaria, que es un medio sobre 4, y más un cuarto. Bien, si acá hacemos la cuenta, esto, la parte entera va a ser 9, el medio va a ser 0,5, va a ser 9, ahí va, 9, 0,75. 9,75. Esto es, va a ser el base 10, ¿no? Si quiero interpretar el base 10, va a ser ese. Pero también, si yo lo quisiera pasar a esto, a hexadecimal,
lo que podría hacer es agrupar de a 4. Yo sé que 1, 0, 1 es igual a 8 más 1, que es 9. Coma, podría agrupar aquí estos 1, tendría que armarme grupo de a 4. Entonces acá es donde agrego en la parte fraccionaria los 0 a la derecha, que son los que no tienen peso. Entonces acá me va a quedar 1, 1, 1, 0, 0. Esto va a ser igual a 8 más 4, que es 12 en entero, en base 10. 12 en hexadecimal es C. Entonces, esto también lo podría desarrollar como el polinomio característico y sabría de que 9 por 16 a la 0 me da 9 más el C por 16 a la menos 1. O lo que es lo mismo, nos va a dar 9 más C, esto con aritmética de base 16 sobre 16. Bueno, podría quedarlo acá o podría seguir haciendo operación. Recuerden lo que les pide el ejercicio siempre. Convertir de un... en qué estoy parado, en qué representación y a dónde tengo que llegar. En función a eso voy describiendo cada una de las aritméticas. Bien. Después, bueno, vayan, practiquen un poco con esos ejercicios y vamos a... Bueno, acá esto es lo que estábamos viendo, que era agrupar de a 4. Recuerden acá, acá sí, cuando tienen que agrupar de a 4, en la, cuando no tienen, bueno, cuando tienen coma también, en la parte entera siempre tienen que ir del bit más significativo, perdón, al bit menos significativo y acá empiezan a contar 4. Bueno, me fijo qué símbolo representa allí. Tomo los siguientes 4, me fijo qué símbolos en hexadecimal representa y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, como pasó acá, tomamos estos 4, esto va a ser igual a 8 más 1, 9. Después, estos otros 4 que están acá, va a ser igual a F. Después, estos otros 4 va a ser 8 más 4, 12. Y ahora nos quedan estos 3. ¿Qué hacemos? Tenemos que agregar en la parte entera los ceros necesarios para completar esa agrupación de a 4. Entonces agregamos un 0 a la izquierda para no alterar el resultado. Y acá, si agregamos un 0 aquí, en el más significativo, en esos 4, recuerden que 4 bits se llama nible. Este es un nible también. Podemos hablarlo así, que esa unidad. Nos va a dar, nos va a dar el 4. La representación en hexadecimal del 4. Bien, esto también, valor y signo de desplazamiento, complemento a 1. Acá, vamos a ver este ejercicio, está bueno, de un parcial de la Facultad de Ingeniería del año 2007. Un caso práctico de Hamming. Entonces nos dice, vamos para acá, para acá, para acá. No, ¿qué dice? Acá, ahora sí. Nos dice, nos dice, ejercicio, no, por un canal con ruido se envía un dígito representado en BCD. BCD era la sigla de binario codificado en decimal. Las últimas representaciones que nosotros vimos era la de decimal, o sea, representar símbolos de 0 al 9 con tamaño de 8 bits. Ahí lo que definimos era que cada bit, cada símbolo de esos de 0 al 9, se va a representar con el código ASCII que tenga asociado cada símbolo. Eso respeta en función
El código ASCII, eso respeta la suma tradicional que nosotros hacemos y es muy útil cuando queremos operar con dígitos que tienen muchas cifras. Perdón, con números que son compuestos de muchas cifras. Ahí nos sirven los algoritmos que nos enseñaron en la escuela, donde posicionamos bit a símbolo a símbolo en la misma posición, sumamos y nos llevábamos un acarreo final. Ahí eso nos servía porque podíamos operar con, con números que tengan mucha cantidad de cifras. Bien, en cambio, como en decimal el tamaño de palabra era de 8 bits, yo con 8 bits puedo representar 256 objetos, y de esos 256 yo solamente necesito codificar 10, que es del 0 al 9. Entonces, mm, estoy perdiendo mucho espacio eh, para almacenar esos objetos. Entonces, una forma fácil era representar con 4 bits un dígito de esos decimales. Lo codifico con 4 bits. ¿Qué pasa? Yo con 4 bits puedo representar 16 objetos. 2 a la 4 es 16. ¿Eso qué significa? Que yo de los 10 bits de los 10 objetos que represento desde el 0 al 9, esos símbolos, van a haber 6 que no voy a estar utilizando. Y esos 6 los podemos utilizar como caracteres de control. Entonces, cuando hablen acá de BCD, es que estamos hablando de binario codificado en decimal. Es un número que está codificado en 4 bits. Entonces nos dice, representado en BCD usando códigos de Hamming. Si se sabe que hubo a lo sumo un error y la tira recibida fue 0000101, ¿qué dígitos BCD fue enviado originalmente? Y acá nos da el orden que tienen en Hamming, ¿no? Nos da los A son los bits de datos, los P son los bits de paridad, los bits que se calculan en función de los de datos. Y acá sabemos que nos da la fórmula, eso les dije que en los ejercicios de Hamming siempre la fórmula se les iba a dar. Entonces acá nos está pidiendo verificar si lo que recibimos, si asumimos que pudo haber fallado un bit, es correcto o no. Entonces acá tenemos a la palabra que es 0, 0, bueno, son 4 ceros, un 1, un 0 y un 1. Entonces, por definición, porque ya sabemos que nos da el ejercicio, acá es más, nos da el orden, este orden que está acá, es el de esta tira de bits, que es la que recibimos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eh, si nosotros interpretamos esa tira y obtenemos los bits de datos, ¿qué vamos a obtener? Que A4, la concatenación de A4 con A3 con A2 y A1 nos va a dar, en función de este orden, nos va a dar 0, 0, 0, 1. O sea que el número, si yo solamente miro los que recibí de datos, el número es 0, 0, 1. Este es el BCD. Como está codificado en el decimal en 4 bits, va a ser el 1. Pero yo no puedo saber si falló uno o no, porque a ver, puede haber fallado en esa transferencia que se hizo, puede haber fallado un bit de datos como pudo haber fallado un bit de paridad. Entonces yo tengo que calcular eso, tengo que verificar si genero nuevamente los bits de paridad. Nosotros habíamos definido que ese paso de generar nuevamente los bits de paridad era recalcular esos bits de paridad en los que nosotros definíamos como los bits S. O sea, yo tengo S, que va a ser la concatenación entre S2, perdón, S3, S2 y S1. Nosotros en clase lo habíamos visto con S2, S1 y S0. Es lo mismo. Acá la letra no, nos dice, tenés P1, tenés P2 y tenés P3. Bueno, tenés que calcular de vuelta S3, S2 y S1. S3 es, es igual a el valor que vos recibiste de S3, perdón, de P3. Este es el P3 que vos recibiste. Suma directa
¿Cómo se calcula P3? Entonces, P3, acá por definición, vemos que es la suma directa entre A4, suma directa, A3, suma directa, A2. Bien, después tenemos S2, que es lo mismo. Tengo que tomar el P2 que recibí y lo tengo que volver a recalcular. El recalcular, ya tengo la fórmula acá de P2. Es esta. Entonces me va a quedar que es haga 4, suma directa, a 3, suma directa, a 1. Y por último, el S1. Por definición de los códigos de Hamming, nosotros si la concatenación entre S1, S2 y S3, los bits S, nos da 0, eso significa de que no hay error. Si nos da un número diferente de 0, es la posición del bit que falló. Entonces, esto es P1, suma directa, fíjense el procedimiento. Tomo el P1 que recibí, que es este en este caso, y le aplico suma directa a cómo se calcula P1. Lo vuelvo a recalcular a ese P1. A4, suma directa, A2, suma directa, A1. Entonces, ¿qué hago en cada uno? Bueno, ahora empiezo a sustituir. Y yo sé que P3, que es este que está acá, el que recibí es este P3 que está acá, en esta posición. Es 0. P3 va a ser 0. Después, suma directa el A4. Este A4 que está acá, el que recibí es este A4 que está acá, que es 0. Suma directa, este A3, que el que recibí acá es 0 también. Suma directa, este A2, que el que recibí acá es 0. O sea, es todo 0. Suma directa de todo 0 nos da 0. El primer bit está bien. Ahora vamos con el segundo. Recibiste el P2. ¿Cuál es el P2 acá? Me fijo en la palabra que recibí. P2 es este que está acá. Este 0 que está acá. Está en esta posición. Entonces va a dar 0. Suma directa. Me voy aquí y digo, bueno, acá el A4 y el A3 valían 0. Entonces va a ser suma directa todo 0, ahí, suma directa A1. ¿Qué valor recibiste en A1? Un 1. Este A1 que está acá, me fijo acá, el A1 está en esta posición. Bueno, me fijo en lo que recibí, es 1. Bien, entonces esto es 1. ¿Por qué? Porque suma directa es 0 más suma directa 0 más suma directa 1 me va a dar 1. Acá ya puedo ver de que hay un error. O sea que este 1 que yo acá interpreté está mal. No es el 1 el dígito ABCD correcto. Entonces aquí venimos de vuelta acá y nos queda el S1. El P1 que recibiste. ¿Qué, qué pasó? Vencí un certificado acá de algo. Perdón, me saltó algo. Ah, ¿qué hora es? Ah, está. Vencí un certificado, por eso me da error. Bien, entonces va a ser este P1 que está acá. em, es este 1 que recibiste acá. Entonces va a ser el 1
suma directa. El A4 este es 0. Ahí me va a quedar 0. El A2 va a ser 0 también. Y el A1 va a ser 1. Entonces me queda 1, suma directa 1. Esto por definición es 0. Esto es porque es por definición. Esto no es una suma binaria. Esto es una suma directa. No es una suma tradicional. No es una unión. Una adición. Bien, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Agrupar. Em, S va a ser igual a S3 que nos había dado este 0 que estaba acá. S3 vale 0. S2 vale 1, que es este. Y S0, S1 vale 0. Entonces ahora esto lo interpreto en base 10 y esto nos va a dar un 2. Esto que está en base 2 nos da un 2. ¿Y eso qué significa? Este 2 nos está diciendo que la posición en el bit original, en la palabra original, en la palabra que recibiste, la posición 2 em, está, está incorrecta. Entonces la posición 2, esta era la posición 1, esta era la posición 2, pero la posición 2, o sea, el dato correcto acá debería de ser 1. El fallo justo ocurrió en un bit de paridad. Entonces, ¿eso qué significa? Que el dato correcto va a ser, esto lo tengo que copiar. El dato correcto era en la posición 2, acá no iba a ser 0, sino que iba a ser un 1. ¿Qué pasa? Como la posición 2 era un bit de paridad, no nos va a afectar el número. Pero vieron que nos dimos cuenta recién al final, o sea, estaba bien si nosotros habíamos dicho que el, el dígito BCD correcto era el 1, estaba bien, pero justo tuvimos que hacer todo el cálculo de los S para poder afirmar eso. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el cálculo de los S nos dio de que el bit que falló era el que estaba en la posición 2. Justo era el 0, que era en la posición 2 está la paridad 2. Entonces, no, no me afecta, que se haya modificado la paridad no me afecta en la codificación de datos que había enviado. Entonces, el dígito correcto, la respuesta a esto es que el dígito BCD, el BCD era el 1, el que estaba acá representado. Pero recuerden acá, porque nos pasa este valor que era el que estaba representado. Acá tuvimos que hacer todo el cálculo del BCD, todos los bits S, para llegar al 1. Martín, estoy mirando cómo sería el octal, cómo una representación en binario pasarlo a octal. Ahí lo que ya tendrías que hacer es agrupar de a 3 bits. En vez de agrupar de a 4 como lo vimos con hexadecimal, agrupás de a 3 bits. Bien, después de este ejercicio, bueno, en realidad es otro ejercicio más. Nos dice, define los conceptos de distancia, de paridad, qué condición hay para detectar y corregir. Bueno, em, la distancia, recuerden, entre dos objetos es la cantidad de bits que tengo que modificar a un objeto para llegar al otro. Eh, la paridad
son bits de redundancia que se generan calculados con los bits de los datos que estamos representando. Estos bits de paridad se calculan en función de los bits de datos. Se anexan a los bits de datos y nos permiten, un bit de paridad nos permitiría detectar errores, por ejemplo, pero no corregirlos. Para que se pueda detectar y corregir errores, tenemos que generar códigos que tengan distancia mínimo 3. Con distancia 3 yo puedo detectar y corregir errores de hasta un bit. Por eso estos Hamming que nosotros vimos son códigos que son de distancia 3. Son códigos que anexan, aparte de los 3 bits de paridad, la distancia entre dos objetos válidos es 3. Hamming es un mecanismo para poder generar. También podemos generar códigos de mayor distancia, sí, pero tenemos que anexar más bits de paridad. Después, eso se contempla es, bueno, ¿cuál es la condición para detectar y corregir errores? Generar códigos de distancia 3. Después, bueno, ¿cuál es el sistema en Hamming? ¿Cuál es el sistema de... ¿Cuál es la distancia en este sistema? En Hamming es 3. Indique y justifique si el código es corrector o solamente detector. En Hamming, con código de distancia 3, puedo detectar y corregir errores. Eso ya lo habíamos, eso es por definición, ya lo habíamos definido. Suponga que almacena en memoria, bueno, esto es para practicar también con Hamming, almacena esta palabra con redundancia. Calcule los valores de P y presente la palabra final, cómo será almacenada. ¿Esto qué es? Utilizando la fórmula de los P. O sea, el P es un bit de paridad. P1, P2 y P3. ¿Cómo lo calculo a P1? Hago suma directa entre esos valores que ahí que ahí tenemos. Esto ya nos da la fórmula. Ya nos dice que tenemos que hacer esta posición, suma directa, esta posición y esta posición. Bien, después acá, hagan, traten de hacer la prueba después ustedes solos cuando estén practicando. Por ejemplo, este ejercicio que hicimos, cámbienle los valores, por ejemplo, del BCD, cámbienle ese valor y traten de hacer el cálculo. Este, y después, bueno, si tienen alguna duda o algo, lo vemos en ese momento y lo vemos en conjunto, a ver si quedó bien o quedó mal. Porque este ejercicio está bueno porque lo tiene todo. O sea, desde la representación, que te dan un BCD, que tenés que saber lo que es un BCD para poder deducir el dato original. Tenés que pasar por los códigos de Hamming, calcular los bits S, detectar la posición donde está el error, si es que la hay, y complementar eso. Un ejercicio típico de parcial podría ser algo así, o podría ser un examen, o podría ser la parte de otro ejercicio más complejo también. Podríamos cambiar, agregarle, por ejemplo, valor y representación interna, valor y signo, punto flotante o algo a eso que le tengamos que anexar. Em, entonces traten de hacer eso, traten de hacer también practicar con Hamming de vuelta. Este tipo de ejercicio que les da un valor y ustedes tienen que generar los bits de paridad. Después le da otro valor y tienen que hacer lo mismo. Este, bien. Y los vuelcos. Bueno, los vuelcos de memoria. Bueno, por último, hasta acá, ¿cómo venimos? Vamos bien, Gurice. Buenas, buenas, impecable. Este, mm, buenísimo, buenísimo. Que vengamos bien. Este, bueno, por último, bueno, este ejercicio también, que ya lo vimos en clase. Buenazo, buenazo, Matías. Espero que quede plasmado eso. Recuerden, en un parcial van a hacer este tipo de ejercicio. Y ya ha pasado de hace 7 años y que venimos diciendo, va a ir este ejercicio, va a ir este ejercicio, y llega el momento y ponemos hasta incluso hemos, como anécdota, hemos puesto ejercicio que hemos hecho en clase, en un parcial, y
y quedan ahí medio en la nebulosa o hay algún paso que falta que tengan que hacer. Así que traten de practicar cada uno para agarrar la práctica con eso. No van a ser más que esto los parciales. Nos falta algún temita más, pero de representación y de codificación es esto nomás. Em, bueno, hoy preguntaban en base octal también, ahí, la misma idea que hoy. Si es un entero, me voy a la parte menos significativa y a partir de ahí empiezo a subir, empiezo a agrupar de a 3 bits y veo esa parte octal. Recuerden, la parte octal base 8 voy a tener dígitos que van desde el 0 al 7. Entonces con 3 bits voy a tener codificado eso, del 0 o al 7. Tengo menos dígitos que en hexadecimal. Se sabía para cuánto agrupar era 2, 3. Sí, sí, gracias. Claro, cuando vos, como sabés que la base que estás trabajando es 2, 2 a la 3 que te da 8 significa que vos con 3 dígitos binarios en base 2 armas un dígito en base 8. Y eso también aplica en este curso vemos en base, por lo general trabajamos, no usamos mucho base 8, pero en binario y en hexadecimal, pero eso también aplica 2 a la 4, perdón, 2 a la 5, a la 6, etcétera. Podemos agrupar esa cantidad en esas bases.